Primero lo vamos a saludar. Eugenio, muy buen día. Te saluda Héctor Ranaletti y Martín Galera de T5 Satelital. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Nosotros muy pero muy bien. ¿Usted cómo está? ¿Todo en orden? ¿Todo tranquilo? Todo en orden acá, lidiando con las sorpresas que va dejando Argentina en el día a día. Casualmente le íbamos a decir, nosotros estamos bien, pero ¿cómo viene la economía después de, por supuesto, el 5,1% el acumulado de la inflación en lo que van de estos 5 meses, que llega casi al 30%, la anual de 12 meses que prácticamente supera el 60%, a esto le tenemos que sumar el dólar que no se detiene en 224, y bueno, son todos, digamos, números que usted nos podría llegar a explicar un poquito, si puede, qué es lo que está pasando en el país. Bueno, si le tenemos que poner un color al semáforo argentino, Ujú. tiene que ser un color anaranjado, ya acercándose al rojo furioso, ¿sí? La Ujú. realidad es que los números son muy preocupantes. Por primera vez desde 1991, la inflación interanual supera el 60%. Si estamos hablando, Argentina hoy tiene la inflación más alta en 30 años. Y la realidad es que esto es consecuencia de la política económica que estamos aplicando, que la verdad que no es buena. ¿Sí? ¿No Ujú. es buena en qué sentido? En que genera desequilibrios y en que tampoco da un panorama a los argentinos hacia adelante. Claro. Entonces, empieza a haber un grado de desconfianza tal que al final del día lo que se destruye es el valor de nuestra moneda. ¿Sí? Y que se destruye el valor de nuestra moneda, ¿donde lo vemos? En que cada vez vale menos y básicamente eso que es inflación. Ujú. Exactamente. Y lamentablemente, ¿quién lo sufre esto? Lo sufre el común de la gente. Y lamentablemente el bolsillo. Absolutamente. A ver, acá una cosa que empezó a pasar en Argentina en los últimos años, que es algo inédito para nuestro país, es el fenómeno del trabajador pobre. Ujú. ¿Sí? En Argentina, hoy uno de cada tres trabajadores está bajo la línea de la pobreza, y esto es algo que en el país no existía. ¿Sí? Argentina siempre se caracterizó por ser el país de la clase media, el país en el cual si uno trabajaba, conseguía un empleo formal, podía progresar, podía tener oportunidades, darle un futuro eh, próspero a sus hijos, digamos. Y sin embargo, hoy estamos en una situación cada vez más preocupante porque los trabajadores ven que su poder adquisitivo no alcanza, ¿sí? Que no hay oportunidades de empleo, que cada vez hay más trabajo en negro, ¿sí? Y todo esto tiene que ver con los diferentes desequilibrios que se van generando en Argentina y que al final del día lo que nos hacen a los argentinos y a los extranjeros es que no querramos invertir en el país. Y si no se Desconfianza. invierte en el país, Claro. no se genera empleo, no se genera producción, y entonces es un país que se va achicando en el día a día, ¿sí? Y que se achique el país en el día a día, básicamente significa que los argentinos vamos a ser más pobres. Exactamente, pero si la solución, o sea, siempre en la Argentina nos propusieron soluciones mágicas que no llegaron a ninguna parte. Y acá quiero entrar en un tema que realmente a mí me apasiona. Lo que no me apasiona es la situación actual por la que estamos. Yo no puedo entender cómo en 40 años que tenemos de democracia prácticamente, nadie le encuentra la vuelta. Y la pregunta es, ¿por qué este gobierno tampoco le encuentra la vuelta a la economía? Porque esto no es de arrastre. Esto vendría a ser como que ya se conoce las recetas mágicas que no funcionaron y, digamos, se sabe perfectamente cómo salir de la situación, pero ¿por qué no se sale de esta situación? ¿Por qué no funciona ningún plan del gobierno? Bueno, primero, plan del gobierno exactamente no hemos visto, ¿no? Sino que lo que hemos visto han sido políticas aisladas que se han ido implementando a lo largo de estos últimos 2 años, pero algo así como un plan económico integral no se ha visto. ¿Sí? Ujú. Justamente por eso es que uno ve el ministro de Desarrollo Productivo va por un lado, e incentiva los hidrocarburos, después el ministro de Economía va por otro, haciendo licitaciones, el del Banco Central va por otro lado. Sí, la realidad es que uno de los principales, a mi juicio, fallas que está teniendo hoy el gobierno para empezar a generar un poco de certidumbre y tratar de ordenar las fichas es que no tiene un plan económico integral, sino que básicamente son medidas aisladas. Ahora, dentro de esas medidas aisladas, ¿por qué no termina de funcionar ninguna? Bueno, porque ninguna termina de atacar el desequilibrio de fondo que tiene Argentina. El desequilibrio de fondo que tiene Argentina es que tiene un nivel de gasto público
que no resulta financiable con fuentes genuinas. Ujú. ¿Sí? ¿A qué me refiero con fuentes genuinas? Me refiero a impuestos. Entonces, ¿el gobierno a qué termina recurriendo? Termina recurriendo a emitir cada vez más deuda y a la emisión monetaria. En ambos casos, Argentina ya está en situaciones prácticamente terminales. Los niveles de deuda ya están en 90% del PBI, ya prácticamente nadie nos presta, el riesgo país superó los 2.000 puntos y eso es indicativo de que nadie cree que Argentina efectivamente va a pagar su deuda. Y del otro lado, la emisión monetaria también está en una situación terminal porque lo vemos en los niveles de inflación. ¿Sí? Los argentinos cada vez nos queman más los pesos, entonces el Banco Central emite pesos, pero nosotros no los queremos sacar de encima. ¿Por qué? Porque tenemos la perspectiva de que todo se va a hacer más caro. Claro. Entonces, lo que le queda al gobierno es justamente lo que se está negando a hacer, que es el ajuste fiscal. ¿Sí? Que ajuste fiscal que va a venir por las buenas o por las malas. Sería mejor que venga por las buenas y que sea ordenado, Claro. pero de lo contrario va a venir por las malas, Pero el problema como es ha que, pasado en las... claro, el problema es que la Argentina siempre termina ajustando, cuando lo que hay que bajar es el gasto público. Y también, llámese gasto público a todos los planes sociales que hay en la República Argentina, porque en definitiva son muy pocas las personas que trabajan, y esto lo sabemos porque ya lo hemos visto en muchísimos programas de televisión, que los economistas se sientan y hablan y dicen, hay que bajar el gasto público, hay que crear empleos genuinos, perfecto. Pero ¿qué pasa? Cuando se habla de terminar con los planes sociales, siempre hay una voz que dice, no, no podemos terminar con los planes sociales, pero lo cierto es que cada vez hay menor cantidad de gente que hace el aporte para que esos planes sociales subsistan. Esto es como la gallina o el huevo, y en definitiva sabemos perfectamente de que si esto se sigue y se sigue ajustando, el empleo genuino cada vez va a ir más en baja, la gente va a seguir pagando más impuestos de lo que tiene para comer y lamentablemente el gasto público va a seguir aumentando. Entonces, pregunto, yo no soy economista, lo he aprendido todo mirando la televisión. Si esto es así, ¿por qué nadie se decide a hacer lo que tiene que hacer en la República Argentina? ¿Por un costo político? Bueno, efectivamente hay un costo político en el sentido de que hay sectores de la economía argentina que son beneficiados por el sistema tal cual está. Ujú. Sí, a ver, que los argentinos paguemos la electrónica, la ropa, ¿sí? A 2, 3 veces su valor. Ujú. Hay empresarios beneficiados ahí, Claro, ¿sí? Que haya organismos que manejan y distribuyen la plata de los planes sociales, esos también son beneficiados. exactamente. Entonces, la realidad es que sí, efectivamente hay un costo político, pero algo mucho más grande que ese costo político es el costo que pagamos los argentinos empobreciéndonos mes a mes y año a año. Sí, sí. ¿Sí? La realidad es que Argentina, por no hacer las cosas que hay que hacer, por no lograr esos equilibrios económicos, paga costos muchísimo más altos. A ver, nosotros veamos las estadísticas de pobreza. Las estadísticas de pobreza nos muestran que Argentina hace 50 años tenía pobreza de entre 10 y 15%, y hoy estamos debatiéndonos si es 40 o 50. Bueno, eso es un país que se está deshilachando. Ujú. Y acá un comentario adicional es que no solo son los planes sociales, ¿sí? La realidad es que los argentinos tenemos una cantidad de gastos que no tienen justificación ni racionalidad económica, que es infinita. Ujú. Doy otro ejemplo. Acá en Buenos Aires, yo puedo cruzar toda la ciudad por 18 pesos. 18 pesos. Claro. ¿Sí? En cualquier ciudad del interior está 40, 50, 60. ¿Sí? 100 también. Entonces, 100 también. Entonces, la realidad es que, ¿quién está poniendo la diferencia? La está poniendo el Estado, que en realidad el Estado somos nosotros los contribuyentes que estamos poniendo para que el Estado subsidie el boleto de colectivo acá en el AMBA. Exactamente. Entonces, una pregunta, ¿eso es una cuestión racional? No, ¿tiene sentido que personas con ingresos altos paguen una boleta de gas o de luz de 500 pesos y luego haya personas que no tienen acceso a gas de red, por ejemplo, y tienen que comprar garrafa? Sí. No, no tiene sentido. ¿Tiene sentido que se subsidie aerolíneas argentinas y uno tenga que pagar pasajes aéreos que los podría conseguir a un tercio o la mitad de su valor si hubiese un mercado aéreo competitivo? No, tampoco. Entonces, la realidad es que tenemos una cantidad de gastos que es Ujú. abrumadora en Argentina Sí. y que van más allá de los planes sociales, que Eugenio, obviamente los planes sociales es un tema. claro, Sí. Eugenio, y a todo esto, como para ir poniéndole un moño a toda esta cuestión, porque es evidente de que estamos repitiendo lo que
lamentablemente en la Argentina viene sucediendo hace 40 años. ¿Se sale de esta situación? ¿Es posible salir de esta situación? ¿Hay una solución para esta situación? 100%. A ver, la solución somos nosotros, los propios argentinos. Sí, a ver, los argentinos, hay millones que se levantan todas las mañanas a encontrarle la vuelta, a trabajar, a buscar cómo progresar, a darle un mejor futuro a sus hijos. Bueno, esa es la Argentina productiva. Y esa es la Argentina productiva que hay que hacer crecer. ¿Sí? Hoy el problema es que a esa Argentina productiva cada vez le ponemos más piedras en la mochila, entonces le cuesta cada vez más, cuesta crecer. Incluso hay algunos que directamente ya se han decepcionado tanto que abandonan el país. Pero obviamente que es posible. ¿Sí? Los propios argentinos, la propia Argentina ha demostrado que es posible. Argentina supo ser de los países más ricos del mundo. Atraíamos inmigración, venían de Europa, de Asia, ¿sí? Acá tenemos comunidades japonesas, comunidades alemanas, comunidades irlandesas, escocesas, españolas, italianas, en fin. Todo eso ¿por qué ocurría? Porque Argentina supo ser un país que brindaba oportunidades, que tenía reglas para progresar, para poder trabajar y que te vaya bien. Bueno, eso lo supimos construir. No hay ningún buen motivo para decir que no lo podemos volver a construir. Ujú. Solamente nos falta la voluntad y la decisión, la determinación para hacer. Exactamente, lo dijiste bien, voluntad, determinación y tener un poquito más de esperanza en nuestro país.